El Ministerio Conéctate a Jesús presenta, de la serie Feliz para Siempre, nuestro séptimo segmento, la Escuela Sabática Regular, a cargo de mi querida esposa Rosita. Y eso es importante. Y mientras que tengamos aliento de vida, debemos ser sumamente agradecidos. Vamos a entrar en materia porque vamos a entrar en el capítulo que a mí más me fascina de la epístola a los Efesios. Así que vamos a compartir la presentación y vamos a pedirle a nuestro profesor, el Espíritu Santo, que nos dirija y que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender a cabalidad su palabra. Y vamos a entonar todo esto para tenerlo todo visto y frito, como decimos en buen panameño. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por habernos dado un sueño reparador. Y gracias más que nada, Señor, por tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo, ¿qué podríamos hacer, Señor? Nada. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, que podamos ponerla en práctica, que el Espíritu Santo pueda permanecer en el trono de nuestro corazón para siempre, que nos dirija durante todo el día y que al finalizar el día podamos darnos cuenta qué delicioso, qué maravilloso fue estar en tu compañía todo el día. Dirígenos ahora en este estudio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, página, perdón, ya estoy pensando en los escritos de la hermana White. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola que me duele mucho, que ya se está terminando. Estoy recordando una comiquita que teníamos cuando éramos niños, que decía, lástima que terminó el programa de hoy, y estábamos hablando de los dibujos animados de Porky Porky y de esos dibujos animados de Disney. Pero bueno, aquí estamos llegando a su final, sí, al final de la epístola a los Efesios, una epístola que nos está enseñando a seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y saben, una de las cosas que me quedé pensando, y yo digo, wow, qué difícil es ser padre en estos días. Estuvimos hablando con una cliente de traducción ayer, y ella nos contaba que salió en los cines una película, no, sí sé que está en español, pero lo que no sé es si le cambiaron el título en español, pero estoy así incursionando a ver si lo tengo todavía por aquí o si lo borré. Creo que sí, lo borré. Eh, que tiene que ver con el tráfico. Ah, no, no lo borré. Dice Sound of Freedom, pero no le veo una traducción al español. Pero es el sonido a la libertad, si es que lo traduzco directamente al español. Y está dirigido y eh, el autor, son dos autores. Uno de los autores es Alejandro Monteverde, hablando del tráfico de niños. Y sinceramente, yo no, yo no sé, yo siento que para un padre debe ser muy desgarrador vivir en estos tiempos. Mandas a tu hijo a la escuela y de repente ni llega a la escuela y tampoco regresa a casa. Y llegas a pasar
años buscando a tus hijos y en algunos casos son hijos, desaparecen dos. Y cuando ella me contó esta situación, yo me quedé pensando, wow, la epístola a los Efesios realmente nos está ayudando a mantener nuestros ojos en Jesús, ayudándonos también a navegar en estas aguas turbulentas en tiempos tan difíciles. Y cuando hablábamos de la esclavitud moderna, pues lo hacíamos con base a las diferentes páginas de internet que habíamos encontrado. Sin embargo, no sabíamos que hace, si acaso, un par de semanas, creo que me dijeron que fue a principios de septiembre, se estrenó esta película aquí en Panamá. Es necesario que tomemos esta epístola a los Efesios en serio. Y me llama la atención que el autor quiere dejarnos con esta epístola en el corazón. Y yo creo que es una epístola que definitivamente voy a guardar en mi mente, en mi corazón para el resto de mis días, porque es una epístola que es tan relevante con lo que está sucediendo en nuestros días, que no es un estudio más, no es una cartilla más, no es una guía de estudio más, es un mensaje que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros, aquellos que hemos recibido los oráculos para estos tiempos, y que el Espíritu Santo quiere que nosotros compartamos estos mensajes de esperanza a un mundo que está pereciendo en angustia. Ustedes no pueden imaginar la angustia de un padre de perder a un hijo y más perder dos hijos. Y la película habla de un padre, una madre que pierde a un hijo y una hija por el tráfico de niños. Y sinceramente yo no me puedo ni siquiera poner en los zapatos de un padre o una madre en una situación como esta. Y sinceramente, Efesios la voy a llevar en el corazón para el resto de mis días. Y espero que lo que vayamos a presentar, que es un resumen, estamos estudiando esta guía de estudio hasta inclusive un día atrasado, porque cada día le estamos dedicando el tiempo que se necesita para repasar el capítulo completo sin apresurarnos. Cuando hicimos la introducción del sábado, el domingo, hubiese sido muy atropellado dar la introducción y a la vez repasar el capítulo 1 el domingo. Así que estamos un día atrasados, pero so be it, como decimos en inglés. Aquí nadie nos está correteando. Vamos a hacer las cosas correctamente y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable de corazón, ¿sí? De corazón, y que todos los principios que el Espíritu Santo tiene a bien enseñarnos en esta epístola la podamos compartir con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan obtener un, como me dijo la cliente ayer, necesitamos esperanza. Una conversación que no estaba planificada, pero Dios la tenía en mente. Esperanza. Esa fue la palabra clave de nuestra conversación ayer. El mundo necesita esperanza y nosotros tenemos un mensaje de esperanza que podemos compartir con aquellos que están sufriendo. Y ojalá que cada uno de nosotros hoy se proponga ser un embajador de Cristo
permitir que el Espíritu Santo nos guíe y que el mensaje que recibamos hoy del Espíritu Santo lo podamos compartir con aquellos que necesitan esperanza. Y para hoy vamos a estar repasando el capítulo 2, pero antes de eso vamos a ver los versículos para memorizar que vienen de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y estos versículos empezamos a desglosarlos ayer, pero hoy vamos a enfatizar más estos versículos porque hoy nos toca el capítulo 2. Así que no voy a detenerme mucho en explicar este versículo para memorizar en este momento, pero sí lo vamos a leer para que podamos ir entrando en materia en cuanto al repaso del capítulo 2. Nos dice los versículos para memorizar, Efesios capítulo 2, y para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invito a que estudien con nosotros con su Biblia. Si tiene una Biblia en su celular o si la tiene en la computadora, puede abrir con nosotros la palabra de Dios, abrir la epístola a los Efesios. Estamos repasando toda la epístola en esta semana, un capítulo por día, y hoy vamos a repasar el capítulo 2. Así que los versículos para memorizar, perdón, vienen de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que nos dice, porque por gracia, sí, por gracia, un don totalmente inmerecido, somos salvos. Y esto, por medio de la fe, hay que creer en toda palabra que sale de la boca de Dios si queremos ser salvos. Y usted dirá, ¿salvos de qué? Salvos de la condenación del pecado, salvos de la sentencia de muerte que tenemos sobre nuestras cabezas desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el Edén. Tenemos una sentencia de muerte. Nosotros hemos heredado esa sentencia de muerte por parte de nuestros primeros padres. Así que Dios, en su infinito amor, ha decidido que Él no va a permitir que sus hijos mueran irremediablemente sin darles la oportunidad de cambiar su destino. Nuestro destino es la muerte, a menos que tú y yo tomemos la decisión de elegir la vida eterna. Por eso estos versículos nos dicen que por gracia, por un don, un regalo que Dios nos ha dado, podemos acceder a la vida eterna, ser salvos de esa condenación de muerte, pero hay que creer en el plan de salvación que Dios ideó para salvarnos y rescatarnos de del abismo donde hemos caído. Y claro, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Así que, por ende, simplemente es creerlo. Somos salvos por la fe, no de nosotros, no viene de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por ende fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un plan. Me acuerdo de esa canción es una película de la vida de José, unos dibujos animados, y la canción dice que Dios tiene un plan para ti. Tenía un plan para José, el de la Biblia, y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos dice Jeremías, creo que es el capítulo
29 o el 31, uno de dos, que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros, tiene un plan para nosotros, y que si nosotros le permitimos a Dios realizar ese plan en nuestras vidas, nos daremos cuenta de que Dios nos ama y siempre va a desear lo mejor para cada uno de nosotros. Esto es básicamente el contexto de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y hoy vamos a estar repasando nuestra redención tiene impacto comunitario. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Bueno, primero, antes de meternos en el repaso del capítulo 2, les recuerdo que ayer hablamos acerca de la palabra redención y hablamos de que la palabra redención significa que el dueño de una propiedad o de un objeto lo perdió, lo encuentra a la venta en algún almacén, le pregunta al dueño del almacén en cuánto vende ese objeto, sabiendo que el objeto, el dueño del almacén debió haberlo encontrado en algún sitio y ahora lo pone a la venta. Pero el dueño de ese objeto desea recuperar lo que era suyo y por ende paga para comprar lo que era suyo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Dios, en su infinito amor, vio que nosotros fuimos secuestrados. Había que diseñar un plan de rescate. Se hizo el plan. El padre y el hijo diseñaron el plan. Pero Dios, y me van a escuchar decir, pero Dios muchas veces hoy nos ama tanto que para cumplir con el requisito de la ley decía que el que peca tiene que morir. Nosotros pecamos y estamos condenados a muerte. Pero Dios, en vez de permitir que nosotros recibiéramos lo que merecemos, permitió que Jesús tomara nuestro lugar y muriera en nuestro lugar. Al hacer eso, pagó el precio de nuestro rescate. Y eso es lo que significa la palabra redención. Jesús pagó con su vida rescatarnos a nosotros. Y cuando veo este título, Nuestra redención tiene impacto comunitario, me pongo a pensar qué impacto tiene el hecho de que Dios haya pagado tal precio por mí, haya dado su vida para rescatarme a mí. ¿Qué impacto tiene eso que Dios hizo por mí, lo que hizo Jesús por mí? ¿Qué impacto tiene hacia las demás personas? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a estar contestando la siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan abarcante! Yo creo que si yo tuviera que contestar esta pregunta, me tomaría, no sé, creo que toda una vida contestando esta pregunta. Pero lo vamos a hacer a la luz de Efesios capítulo 2. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Y como les dije, mi frase favorita del capítulo 2 es, pero Dios. ¿Qué hizo Dios por cada uno de nosotros? Vamos a estar contestando esta pregunta a través de los versículos del 1 a 10 del capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Y vamos a empezar con la primera cosa, o vamos a decir, vamos a dar la introducción a la
a la respuesta a la pregunta de lo que ha hecho Dios por nosotros por medio de Jesús. Y seguimos con el pero Dios. Estas dos palabras deben ser las más esperanzadoras para la humanidad. El poder de la esperanza. No tenemos idea de cuánto la esperanza puede valer. Es más, nosotros tenemos un dicho en Latinoamérica: lo último que se pierde es la esperanza. Si tú pierdes la esperanza, lo has perdido todo. Así que cuando escuches estas dos palabras, pero Dios, recuerda esperanza. Son dos palabras que te están dando la esperanza a todo lo que Dios tiene que ofrecer. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, Pablo describe el pasado sombrío de cada uno de nosotros. Nosotros, los creyentes, compartíamos la difícil situación de toda la humanidad. Antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos en esta condición. Estábamos en rebelión en contra de Dios por el pecado y Satanás dominaba nuestras vidas. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesús? Bueno, primero, es más, solamente voy a leer los versículos y luego vamos a entrar en el detalle. Estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos, al igual que el resto del mundo, siguiendo la costumbre, el estilo de vida del resto del mundo, que está dirigido por el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo era nuestra vida? Bueno, era como el de todos los demás. Vivíamos de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia. Vivíamos conforme a las obras de la carne. Vivíamos de acuerdo a las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo nuestros deseos de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así andábamos cuando no conocíamos a Cristo. Pero bueno, vamos a regresar a nuestra pregunta. Pero Dios, ¿qué hizo Dios por los efesios y por nosotros? Ese Dios que es rico en misericordia, ¿qué hizo por nosotros? En primer lugar, nos dio vida con Cristo. Cuando leemos el texto anterior, este primer texto, Efesios 2:1, y lo tenemos aquí nuevamente, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo me quedé pensando, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió darme vida cuando yo estaba muerta? ¿Sí? Usted dirá, pero si usted estaba muerta, entonces que usted resucitó. No. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Cuando tú estás desconectado de la fuente de vida eterna o de la fuente de vida, por así decirlo, estás muerto. Vamos a utilizar un término que no existe, pero para que nos ubiquemos. Somos como zombies. Somos personas que estamos vivas físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Y cuando tú estás muerto en delitos, en pecados, estás muerto. Simplemente estás muerto. Tú puedes andar por la vida, pensar que estás vivo, pero realmente no lo estás. Así que Dios nos dio algo que en primer lugar
no pedimos. ¿Y sabes por qué no lo pedimos? Porque no tenemos idea que estamos muertos. No, ningún, por lo menos cuando yo estaba en mi mundo antes de conocer a Jesús, yo no tenía idea de que yo estaba muerta. Yo pensaba que yo estaba viviendo la vida loca, que yo estaba al día con lo último de la moda, que yo estaba viviendo lo máximo. Para mí, yo estaba en el punto clave de mi vida. Joven, teniendo toda una vida por delante, teniendo ciertos recursos, viniendo de un hogar en donde prácticamente, pues, realmente no teníamos necesidad. ¿Qué les puedo decir? Pero en esa situación de que en apariencia parecía que lo tenía todo, había un vacío increíble en mi vida. Y Dios lo sabía. Es más, te voy a decir algo. Todos los que están vivos en este mundo fueron creados con un espacio vacío. ¿Sí? Y tú dirás, no, yo no tengo ningún espacio vacío. Sí, sí lo tienes. Y ese espacio vacío en tu vida es lo único o el único que lo puede ocupar es Dios. Hay gente que ha tratado de ocupar ese espacio o de llenar ese vacío con cosas, relaciones ilícitas, borracheras, con dinero, con riquezas, y siguen sintiéndose vacíos. Y yo me atrevo a decirte a ti hoy, especialmente los jóvenes, nunca has sentido ese vacío en tu corazón, porque yo lo tenía. A los 16 años yo estaba que ya yo no encontraba con qué llenar ese vacío. Hacía de todo, pero no encontraba algo que se satisfaciera ese vacío en mi corazón. Hasta que me encontré con Jesús. Cuando me encontré con Jesús y me di cuenta de lo mucho que me ama y me di cuenta de lo que había hecho por mí, de quitarme esa sentencia de muerte que ni siquiera sabía que tenía, cuando finalmente acepté a Jesús como parte de mi vida, finalmente se llenó el vacío que había en mi corazón. No hay en este mundo ninguna persona, ninguna cosa que puede llenar ese vacío. Dios nos creó intencionalmente con ese vacío en el corazón para que le busquemos. Es así de simple. Así que cuando leemos que Dios nos dio vida con Cristo, estamos hablando de que Dios finalmente, cuando llegas a darte cuenta de que solamente Él puede ocupar ese vacío que hay en tu corazón, allí, cuando te conectas con Él, entonces tienes vida. Te has conectado a la fuente de poder que te da vida. Y cuando eso sucede, resucitas de la muerte espiritual en que estabas. Increíble, pero así es. Así que esto es lo que nos dice Efesios capítulo 2. Esto es lo que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que escribiera. Esto solamente lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Así que si alguien te pregunta hoy, oye, ¿y qué ha hecho Dios por ti? Si tienes un par de horas, te puedo decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Desde esa primera vez
que llenó ese vacío que había en mi corazón. Y cuando eso pasa, finalmente resucitamos, dejamos de ser zombies, y si lo quieres poner en lenguaje del siglo XXI y hasta del siglo XX, dejas de ser de esos que están manipulados por el sistema. Cuando veíamos la película, ay Dios mío, de Keanu Reeves, se me fue, se me fue el nombre, eh, una película que a mí me llamaba la atención porque la gente estaba conectada a una máquina en el cuello y eran manipulados por la máquina, y todos andaban eh, con unos lentes negros. No es Men in Black, yo sé que los de Men in Black andaban en lentes negros, pero estos otros también. Uy, se me ha ido el nombre de la película. Yo sé que si busco Keanu Reeves me sale, pero qué interesante que nosotros andamos por el mundo y parecemos zombies. Pensamos que estamos viviendo la vida. Ah, espérese. Keanu Reeves ha cambiado tanto que ya no ni lo reconozco, no me gusta verlo con todo ese poco de barba. Ay, Dios mío. Ustedes disculpen, se me está, como quien dice, viendo el comentario por otro lado. Oiga, pero me encuentro la bendita. Matrix, esa es la palabra. Matrix. Matrix, esa era la película. Que todos estaban conectados aquí y todos andaban como robotcitos, todos haciendo lo mismo todo el tiempo, hasta que Keanu Reeves, supuestamente era el Salvador, vino y él logró desconectarse y se dio cuenta de que todo el mundo andaba como robotcito y decidió salvar al mundo. Bueno, si quieren ponerlo en esos términos, Cristo vino para desconectarnos a nosotros de Satanás y que pudiéramos finalmente despertar y ver nuestra realidad, porque eso era lo que estaba pasando en la película. Una vez que te desconectabas del aparato ese que tenía como tentáculos, entonces de repente te dabas cuenta de, bueno, ¿y qué pasó? ¿En dónde estoy? Prácticamente eso es lo que sucede cuando llegas a conocer a Jesús, llegas a conocer el plan de salvación, te das cuenta de que realmente has estado viviendo una vida que parecía un sueño. Y cuando despiertas a la realidad te das cuenta de que, oye, la vida es más de lo que en apariencia parece, que era lo mismo que sucedía en Matrix. Así que lo estoy poniendo en términos del siglo XX, siglo XXI, como para que nos ubiquemos. Y esto fue, Matrix fue en el 2005, así que no, estamos en pleno siglo XXI, estamos bien. Así que Dios, ¿qué es lo que Dios hizo por nosotros? Nos dio vida, nos resucitó junto con Cristo. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? Y digo, como te digo, yo puedo hablarte de todo lo que Dios ha hecho por mí y me tomaría días, pero aquí solamente vamos a hablar de tres cosas importantes. Lo segundo que hizo Dios por nosotros es que nos elevó con Cristo, nos sentó, nos ascendió, nos dice Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ayer yo hablaba de que Jesús nos hizo sentar con Él en su trono. Debía haber buscado ese texto en Apocalipsis, se me fue la onda. Pero qué interesante. Primero, estoy muerta espiritualmente. Me resucita, me da vida. Y luego que me resucita, que me da vida, me lleva y me coloca, me sienta con Él en los lugares celestiales. Ahora, de repente, soy una princesa. Estoy con Cristo en su trono. Yo me quedo pensando,
¿Qué he hecho yo para merecer esto? Nada. No merezco esto. Pero Dios, rico en misericordia, grande, tiene una riqueza increíble de misericordia y de gracia. Nos da lo que no merecemos. Wow. ¿Y qué más nos da Dios? El tercero y último. Nos hizo sentar en el cielo, pero además de sentarnos en el cielo, nos ha coronado, al igual que a Cristo. Yo me quedé pensando, Dios mío, ¿cómo es esto? Me das vida, me has resucitado espiritualmente, me sientas en lugares celestiales y ahora también me coronas. O sea, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo es esto? Solo por gracia somos salvos. Y juntamente con Jesús nos resucitó, nos hizo sentar. Y todo esto para mostrar en los siglos venideros su abundante gracia, un don que no merecemos. Todo lo que Dios hace, lo hace solo porque nos ama. Así que la próxima vez que veas, pero Dios, recuerda tu vida pasada, lo que eras antes de que conocieras a Jesús. Y podrás decir, sabes, en mi vida pasada yo estaba sin Dios, sin esperanza, viviendo una vida que al final me llevaba a la muerte eterna. Pero Dios, y ahí haces la transición, pero Dios, que es rico en misericordia y grande en amor, con que nos ama, nos resucita, nos da vida, nos sienta en lugares celestiales y yo diría, nos llueve, nos llena de bendiciones espirituales hasta que sobreabunde. Yo te puedo decir que no hay nadie en este mundo que nos ame tanto como Dios. Y te lo puedo decir con toda la certeza, porque Efesios capítulo 2 me lo está diciendo. Dios es rico. Estamos hablando de Dios Padre, aquel a que todo el mundo le tiene miedo. Esto es lo que hizo Dios Padre, rico en misericordia, grande en amor. Nos ama más allá de lo que tú y yo podemos explicar. Esto a mí me llena de, no sé, de gratitud, me deja sin palabras. No sé cómo mirarle al rostro a mi Padre y decirle, sabes, Señor, yo no merezco todo lo que tú me estás dando en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, pero lo acepto por fe, lo acepto. Y desde el momento en que tú aceptas por fe lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros, tu vida cambia por completo. Solo por estas dos palabras. Pero Dios. Así que nosotros no somos meros espectadores de lo que Jesús está haciendo por el universo. Dios está llevando a cabo todos estos cambios en nuestras vidas solo por su gracia. Y sabes,
que una vez que tú recibes todo lo que Dios te está dando, no hay manera, digo yo, de que no te sientas tan agradecido que empieces a hacer un cambio en tu estilo de vida y a compartir lo que Dios te ha dado. Y cuando tú compartes lo que Dios te ha dado, estás haciendo buenas obras. Así que si tuviéramos que resumir Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, lo podemos resumir como un antes y un después de Jesús. Antes de Jesús, yo estaba muerta en pecados, en delitos y pecados. Seguía el estilo de vida del mundo. Estaba bajo el dominio de Satanás. Era desobediente a la palabra de Dios. Hacía mi propia voluntad. Y por naturaleza era hija de ira. Todos éramos hijos de ira. Pero Dios, en el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios, aún cuando estaba muerta en delitos y pecados, nos dio vida junto con Cristo. Y ahora estamos vivos en Cristo. Nos llevó a sentarnos en lugares celestiales. Nos salvó de la pena de muerte que teníamos. Y esa salvación la hemos aceptado por fe. Ahora disfrutamos de las riquezas y de cada una de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Y en gratitud por todo lo que Dios está haciendo, realizamos buenas obras. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos sido hechos de nuevo. Somos hechura suya. Qué bendición haber hecho esta transición. Cambiar de ser un zombie a tener una vida con Cristo. Wow. Pero bueno, el capítulo 2 no termina aquí. Si Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, nos enseña que vivimos en solidaridad con Jesús, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, nos enseña que vivimos en solidaridad ahora con los demás como parte de su iglesia. Y aquí vemos el impacto que tiene lo que hizo Dios en nuestras vidas de manera individual con el resto de la iglesia o el resto de las personas que nos rodean. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales, tiene beneficios individuales. Es necesario aceptar lo que Jesús hizo por nosotros de manera individual. Usted no puede decir, como yo pertenezco a la iglesia, ya yo recibí. No, usted tiene que tomar la decisión individualmente. Una vez que usted recibe individualmente lo que Dios ha hecho por usted, entonces se restablece la relación de usted con Dios. Y eso es una relación vertical. Pero al restablecerse esa relación vertical con Dios, también se restablecen las relaciones horizontales, que es nuestra relación con todos los demás que han aceptado a Jesús de manera individual. Todos forman una comunidad llamada iglesia y entonces empezamos a relacionarnos con ellos como una comunidad. Mediante la cruz, Jesús también hizo algo. Derribó el muro de separación que dividía a los creyentes gentiles de los creyentes judíos. Y aquí también encontramos que no es solamente
que Dios ahora nos pone en contacto con aquellos que han aceptado lo que Jesús hizo por ellos de manera individual, sino que también ha derribado todos los muros de separación que hay entre nosotros, ya sea culturales, ya sea por género, ya sea por generaciones, ¿sí? Porque, ay, yo no me llevo con los baby boomers o yo no me llevo con la generación Z. Ellos, wow, ellos todo es tecnología, tecnología y yo no me ubico en la tecnología. Todas esas separaciones que hay entre nosotros, culturales, género, de generaciones, todo eso Jesús vino a derribar eso para que fuésemos uno. De eso se trata, construir una comunidad en donde todos unidos nos fortalecemos los unos a los otros. Los gentiles, nosotros que en otro tiempo estábamos excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora nos podemos reunir con los creyentes judíos para llegar a ser una sola comunidad. Y nosotros en la iglesia también debemos evitar erigir muros de separación que ya Cristo derrumbó. Notamos que hay muros que las iglesias están estableciendo hoy en día, muros sociales. Ay, es que mi iglesia es de, voy a inventar algo, es de Betania. Y nosotros los de Betania no nos juntamos con la, por decir algo, la de Arraiján. Estoy mencionando lugares en Panamá por decir algo. Y sin denigrar a nadie, simplemente estoy mencionando lugares. Y empezamos a establecer muros de separación entre nosotros, ya sea porque yo vivo en Betania, tú vives en Arraiján, o porque yo tengo carros último modelo y ustedes tienen carros que no son del último modelo. O sea, empezamos a erigir muros que no tienen sentido. Al final y al cabo, ¿me voy a poder llevar el carro al cielo? No. Entonces, ¿qué diferencia hay que yo tenga un carro último modelo y tú tengas un carro que no sea último modelo? ¿Por qué voy a permitir que una cosa tan material nos separe? Todos somos uno en Cristo. Y de eso se trata, establecer la unidad. Y eso vamos a estar hablando en el capítulo 4. Pero ¿saben lo interesante del asunto? Es que en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, ese temita de ser salvos por gracia, los textos bíblicos que vimos en los versículos para memorizar, llegaron a desempeñar un papel en la conversión de muchos. Y Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón. Descubrió declaraciones esenciales para la reforma en su tiempo, porque en su tiempo se acostumbraba a enseñar que para ser salvo tú tenías que hacer 1.000.000 de cosas. Y ahora, gracias a al estudio que hizo Martín Lutero de la epístola a los Efesios, él descubrió esto. La salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Interesante, una de sus frases célebres: la fe verdadera y duradera necesita sujetarse solo a Cristo y a nada más. La fe en Cristo es lo que necesitamos.
Y hoy en día, en el pleno siglo XXI, eso es lo que hace falta. No hay fe. Es más, tengo una serie de letreros por ahí dando vueltas de que si tuviéramos la fe, ya Cristo hubiera llegado, pero dudamos de la palabra de Dios y por ello no estamos preparados para que Cristo venga todavía. Qué lástima. Nos hace falta el elemento esencial que Martín Lutero descubrió en su tiempo. Fe. Y bueno, estamos por concluir diciendo, en 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo mandamiento. ¿Y cuál fue su texto? Efesios 2:8. ¿Y qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ambos, Wesley y Martín Lutero, descubrieron en la epístola a los Efesios los principios esenciales para hacer una reforma en la iglesia de su tiempo. Y esos principios todavía están vigentes hoy en nuestro siglo XXI. Y para concluir, lo haremos con las notas de la hermana Elena G. de White, que vienen del Deseado de todas las gentes, páginas 614 y 615, que dicen lo siguiente. Nuestro Señor dice, bajo la convicción del pecado, recordad que yo morí por vosotros. Cuando vuestro corazón se atemoriza ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para interceder por vosotros. Estas son las cosas que nunca debemos olvidar. El amor de Jesús, con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. Y algo que a mí me mantiene, digo yo, con el deseo de compartir a Jesús todos los días, es su amor. Cuando leo los últimos pasajes de la vida de Cristo aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, los episodios en el Getsemaní cuando sudaba gotas de sangre, cuando lo detuvieron, los latigazos, los clavos, el hecho de que solamente el ladrón en la cruz, a su mano, creo que fue la derecha, pidió ser salvo en su reino. Ese fue su único aliciente, pero por lo demás parecía que estaba muriendo en vano. Pero wow, te ponen a saber todo lo que Jesús sufrió por ti y por mí. ¿Estaríamos nosotros a sufrir por Jesús? De esto está hablando ella. Cuando vuestro corazón se atemoriza ante la penosa prueba, recordad lo que nuestro amante Salvador hizo por nosotros y que ahora está intercediendo por nosotros. Recordemos cuánto nos ama Jesús, y al recordar cuánto nos ama y cómo demostró cuánto nos ama, nosotros estaremos dispuestos a pasar lo que sea por nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y terminamos diciendo, la unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos por el amor
de Jesús. Yo siempre he dicho que el pegamento entre nosotros como hermanos en Cristo debe ser el amor. Si nosotros permitimos que el amor de Dios fluya libremente en nosotros, ese amor va a fluye verticalmente, viene de arriba, y entonces fluye horizontalmente entre nosotros y nos mantiene unidos. Nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros ese amor. Cuando tú lees Juan 3:16, el amor se demuestra dando. Cuando tú comparas el amor de Dios con el amor de Satanás, si es que se le puede llamar amor, te das cuenta que en uno el amor da. Y Satanás dirá, bueno, yo te amo porque yo te doy riquezas de este mundo, yo te doy. Cierto, pareciera cierto, pero disculpa, le digo yo a Satanás, lo que tú das no es tuyo, es más, es mío. Sí, tú usurpaste mi lugar, tomaste lo que es mío, porque cuando Adán pecó, le cedió el dominio de la tierra a Satanás. Eso fue lo que pasó. Pero si tú lees Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios le dio el dominio de la tierra a Adán. Entonces cuando Satanás dice, yo ando por la tierra y yo soy el príncipe, perdón, disculpa, la tierra es de los seres humanos. Usurpaste su lugar con mentiras. ¿Y sabes qué? Gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz y a su resurrección, Él recuperó el dominio de la tierra. Y cuando finalmente tú seas aniquilado y seas quitado de este mundo, la tierra regresará a nosotros y volveremos a ocupar el lugar que nos corresponde. Así que cuando Satanás te dice que él te da, realmente no te está dando nada, porque no es de él. Él no puede dar lo que no es de él. Es un usurpador. Así que al final y al cabo, no te da nada. Tan simple como eso. El que da es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que únicamente por causa de la muerte de Jesús, por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida, es la única razón por la cual podemos considerar con gozo su segunda venida. Porque finalmente Jesús nos va a devolver lo que nos fue quitado por mentira. El sacrificio de Jesús es el centro de nuestra esperanza. Inicié la transmisión diciendo que nuestra conversación con nuestro cliente ayer se centró en la palabra esperanza, el poder de la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. El sacrificio de Jesús nos da esperanza. Y en Jesús debemos fijar nuestra fe. Así que hoy yo te quiero invitar a que hagas un análisis de tu vida, haz un FODA, evalúa tus fortalezas, tus oportunidades, tus posibilidades y tus amenazas. Perdón, tus debilidades y tus amenazas. Evalúa hasta aquí qué has logrado. Tú dirás, como me estaba diciendo mi amiga Lisa ayer, bueno, algunos compañeros estaban restregándole a otra compañera en la cara que sí, que tienen no sé cuántos doctorados, no sé cuántas maestrías, no sé cuántas licenciaturas.
tienen cuántas cuentas en el banco, tienen tanto dinero, pero el vacío que hay en tu corazón, ¿lograste llenarlo con todo eso? Si no lo has logrado llenar, ¿por qué no darle una oportunidad a Jesús que llene ese vacío? Él es el único que lo puede llenar. Y una vez que lo llene, créeme, volverás a nacer. Serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Habrás finalmente conectado, te habrás conectado a la fuente de vida eterna. Y cuando eso sucede, tu vida va a cambiar en su totalidad. Las cosas que le dabas prioridad y las cosas que no le dabas importancia, ahora de repente te vas a dar cuenta que son realmente las importantes. Y cuando eso sucede, vas a notar un cambio tan drástico en tu vida. Vas a finalmente a llegar a tener paz. Paz con Dios, paz con la gente que te rodea. Vas a tener gozo. Y vas a empezar a compartir con las personas que te rodean esa paz, ese gozo que hay en tu corazón, porque finalmente llegaste a satisfacer la necesidad que tenía tu corazón de llenar ese vacío existencial que nadie más lograba llenar. Haz la prueba y escríbeme. Y ojalá que hoy pueda ser el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que este repaso del capítulo 2 de Efesios nos recuerde que hay un antes y un después. Un antes cuando no conocíamos a Jesús y un después que conocemos a Jesús. Y cuando comparamos las dos vidas, nos daremos cuenta de que el después nos llena de gozo, de paz, de esperanza. Nos da esperanza de un futuro mejor, un futuro que nos conducirá a la vida eterna, a una vida en donde todo será perfecto, donde ya no habrá más muerte, donde no habrá más dolor ni clamor, porque todo eso habrá pasado y estaremos viviendo junto con Jesús, el que tanto nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estaremos junto con Él y con nuestro Padre Celestial y con el Espíritu Santo por toda la eternidad, disfrutando de la tierra renovada en su plenitud, así como salió de las manos del Creador al principio. ¿Qué futuro nos espera? Pero Dios, solo cuando esas dos palabras sean parte de nuestra vida, empezaremos a vivir la vida eterna. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente martes. Y le paso la batuta a la hermana Magali, si es que todavía está por allí. Hola, hermana Rosita, buen día. Buen día, buen Muchas, día. muchas bendiciones. Bien, hermano José, bendiciones. La luz. Ay, hermano, después que usted me llamó, después fue que me di cuenta, y después se nos fue la luz. Ay, aquí, hermana, hemos estado con muchos problemas.
jueves se cayeron unos cables del internet. Así que jueves en la tarde no tuvimos internet, ni el viernes, ni el sábado, sino hasta ya en la noche. Entonces está muy mal, está que se va y viene, va y viene. Ayer se nos fue la luz y eso también afecta. Ese es un problema grande que tenemos por acá con el problema de la luz. Se va la luz con mucha frecuencia. Así que voy, y yo que estaba más contenta porque yo que bueno, ya la luz no se está yendo tanto porque comenzaba a molestar después del programa, pero qué va. Bueno, esto hermano, a los amigos, buen día, bendiciones a los que están en las diferentes redes sociales. Esto, igual, esto que la hermana del libro de Efesios, ¿verdad? Que estamos en la última lección esta semana, donde realmente ha sido algo increíble esta lección, donde nos ha sitiado nuevamente a cada uno de nosotros en lo que es importante y como he mencionado anteriormente, donde es personal, donde no hay tiempo para estar mirando la condición del hermano, sino para estar viendo mi propia condición en la situación en la que estoy con Dios, cómo es mi posición con Dios en este momento y ojalá que como persona, como miembros de iglesia podamos hacer los cambios pertinentes, ¿verdad? En nuestras vidas, porque realmente la condición en la que estábamos nosotros antes de aceptar a Cristo Jesús era una condición deplorable, una condición miserable, una condición verdad horrible, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Estábamos viviendo a todo lo que daba el mundo y como todo el grupo que nos rodeábamos, estábamos en la misma condición, nada parecía feo, nada parecía horrible, todo parecía divertido, todo parecía bueno. Yo recuerdo que cuando tenía más o menos unos 11, 12 años, yo tenía una amiguita allá en el pueblo donde me crié que ella fumaba cigarrillos estos normales que venden en la tienda, pero que también son tan perjudiciales. Pero como yo veía a mi amiga yo la veía bonita, yo la veía elegante, yo quería hacer lo que ella estaba haciendo. Mi amiga nunca me ofreció un cigarrillo, pero yo quería, porque yo la veía tan distinguida, tan grande, imagínense con 12 años, tan grande, y yo me le robé, mi papá fumaba, y yo me le robé un cigarrillo a mi papá, fue lo peor, eso es horrible, yo no sé cómo pueden hacer eso, santo remedio, nunca más lo hice, pero vemos cómo sin palabras, cómo sin decir, cómo sin invitarme, yo la veía a ella bonita, yo la veía a ella elegante cuando yo la veía con un cigarrillo entre sus dedos fumando. Y vemos cómo nos iba atrapando el enemigo en situaciones que no nos parecían malos, no nos parecían dañinas, nos parecían buenas, nos parecía que saltaban nuestro ser, que nos veíamos bien. Y tan horrible, ¿verdad? Que es el cigarrillo. Realmente hay muchas personas en el mundo que no les gusta recibir ayuda por el orgullo, porque se sienten superior, pero en la condición en la que nosotros estábamos sin aceptar a Cristo Jesús, era una condición que necesitábamos ayuda, pero no ayuda de la que podía ofrecer papá, ni mamá, ni los hermanos. La ayuda solo que puede ofrecer Cristo Jesús, porque no hay otra que nos podía sacar de la situación en la que nosotros estábamos, y hoy le damos las gracias a Dios por habernos sacado de ese mundo que cuando estábamos allá nos parecía maravilloso, nos parecíamos cool, nos parecíamos que éramos la sensación, no sé, del lugar,
pero hoy nos dábamos cuenta que lo que estábamos siguiendo era la tendencia, ¿verdad? Esto del enemigo, los deseos, ¿verdad? Esto de la carne, pero gracias al inmenso amor que el Señor siente por cada uno, esto de nosotros, este plan, esto que ejecutó esto Jesús para toda la raza humana, pudimos en un momento de nuestras vidas decir, sí, Señor, te acepto esto como mi Salvador. Realmente esto, hermanos, esta cartilla ha hablado acerca de la unidad que debemos de tener como hijos de Cristo, como hermanos en Cristo Jesús, para que nuestra iglesia pueda funcionar esto de la mejor manera. Y no tengo que esperar que los hermanos que están estudiando esta cartilla hagan el cambio lo tengo que hacer yo. Yo soy la primera que debe esto hacer ese cambio para que esto sea esto una realidad en nuestra iglesia, para que realmente, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio han trabajado en unidad para nuestra salvación también y en la creación del mundo y todo lo que hay, asimismo nosotros podamos trabajar en unidad para atraer a otras personas a los pies esto de Cristo Jesús y dejar a un lado lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, sino seguir las indicaciones que el Señor a través de su palabra nos da a cada uno esto de nosotros. Y realmente esto, gracias al Señor, pues, por brindarnos esa ayuda y por no desmayar con nosotros, por no rendirse, porque alcanzarnos a cada uno de nosotros no ha sido fácil. No fue que habló y ya, ahí fuimos. Tuvo que perseverar durante mucho tiempo, durante muchos años, para que nosotros pudiéramos esto decir, sí, Señor, pero bueno, aquí estamos y aún sigue Él capacitándonos a través de estos estudios para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Cristo, obedientes ahora, ¿verdad?, a su palabra. ¿Cómo vivíamos nosotros anteriormente? Vivíamos sin esperanza. Nuestra esperanza, ¿dónde estaba situada? En un trabajo, en lo que ganábamos, en lo que teníamos económicamente. Pero como mencionado anteriormente, la pandemia destruyó, ¿verdad?, todo eso y nos dimos de cuenta que nuestra esperanza solo debe de estar en Cristo Jesús. Y hoy nuestra esperanza es una esperanza sólida porque no está en las cosas materiales que podemos esto adquirir, no está en un trabajo que tengamos, no está en ese ingreso que nosotros estamos teniendo, está, ¿verdad?, esto en Cristo Jesús. Y hay cosas que suceden en nuestras vidas que las vemos difíciles, que nos sacan lágrimas, que nos provocan pena, dolor, tristeza, pero a la larga son de bendición para nuestras vidas. Y lo digo en mi caso, lo digo en el caso de mi sobrina, que al esposo perder su trabajo, a su mamá, ¿verdad? Esto que ya no está con ella, a pesar de las lágrimas y sufrimiento, Dios ha hecho grandes cosas en su vida y hoy es la mujer que más habla, gracias a Dios, que habla si Dios quiere, que ora al Señor, que Él inculca a su familia pedirle esto al Señor, que coloca sus necesidades en las manos del Señor y ya para planear para que pueda recibir los estudios esto bíblicos. ¿Cómo tuvo que suceder? A través, ¿verdad?, de esta situación esto que vivió. Y nos damos cuenta que a pesar de la condición en la que nosotros estamos,
pero Jesús, que es rico en misericordia, se aplicó a ella, se aplicó a todos nosotros y se aplicará a todo el que acepte, ¿verdad?, al Señor como su Salvador. A los amigos y de las diferentes redes sociales, esperando, ¿verdad?, como siempre, que esta lección sea de gran bendición para su vida, que nos podamos dar cuenta que de verdad el Dios que nosotros estamos sirviendo es un Dios vivo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que encierra todo lo que nosotros necesitamos, que no tenemos como los otros que volvernos a otros dioses, el Dios de la fertilidad, el Dios del amor, el Dios del dinero, el Dios de la paz. No tenemos que tener X cantidad de dioses, ¿verdad? En uno solo tiene encerrada todas las bendiciones que nosotros estamos necesitando, y que esta preparación espiritual que el Señor a través de este estudio nos está dando sea de gran bendición para nuestras vidas. Que los jóvenes que aquí están conectados puedan esconder su vida en Cristo Jesús, que puedan entregarle su vida a Cristo Jesús y que puedan disfrutar desde su tierna edad de estas bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos. Que este mundo que estamos viviendo en un momento terminará, que este mundo que estamos viviendo, todo lo que tenemos será destruido. Lo único, ¿verdad?, que nos quedará será la relación que tenemos con el Señor, que podemos vivir una vida totalmente diferente, donde en este mundo no hay esperanza, pero lo que nos ofrece el Señor es un lleno de esperanza, de una vida diferente, una vida mejor y sobre todo una vida por la eternidad, sin la situación de lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades, ni nada, ¿verdad?, de las cosas que nos aquejan en este momento. Y que le damos gracias a Dios porque ellos hacen un alto cada día para estar aquí conectados, recibiendo esa instrucción, recibiendo esa preparación que el Señor a través del estudio de su palabra y de la cartilla le está dando. Así que, jóvenes, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a los amigos también, estos adultos, hombres y mujeres, a los que posteriormente escucharán, hermano José, hermana Rosita, que la bendición del Señor siempre sea con cada uno de ustedes y que les siga permitiendo esa preparación para traer esta clase de programación que es de gran bendición para todos nosotros, y sobre todo que nos ayudes a mantener estos equipos que están utilizados en este estudio para que tu palabra, Señor, pueda llegar a muchas personas alrededor del mundo. Que el Señor nos siga bendiciendo y que nos permita que no haya tropiezos el día de mañana, para que podamos estar aquí nuevamente en una preparación espiritual, en nuestra preparación para llegar a la Canaán celestial. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Magali, por sus comentarios. Se le agradece. Marido, no sé, andamos en tiempo. Estamos en tiempo, no hay problema. Bueno, yo por mi lado ya yo no tengo más comentarios. Estoy bien. Ok, entonces nos quedamos con los comentarios de la hermana Magali. Nada más que queremos recordarles que esta transmisión tiene una hora de inicio, pero no tiene hora de final. He estado toda la mañana recordando que nosotros nos privamos de estudiar porque siempre estamos presionados por el tiempo. Y pareciera que como cuando el reto es terminar la lección y decir yo estudié.
Pero, ¿de qué me sirve decir yo estudié si no recuerdo ni entendí nada de lo que estudié? No, hay un montón de gente como yo, me incluyo, en lo que llegamos a la iglesia y decimos, hey, yo estudié los 7 días de la semana. Pero no me pregunten. No me pregunten ni me hagan ninguna pregunta porque yo estudié, pero ¿qué aprendí? Yo no sé. No me acuerdo. Es más, ni me acuerdo el título de la lección. Por otro lado, hay un interés en que se aprendan el versículo para memorizar, pero me lo aprendo de memoria y no sé ni qué significa para mí. Es más, en ocasiones solo me aprendo el versículo de memoria para pasar adelante y que me den el premio, no sé, el guineíto, la manzana que lleva la directora de escuela sabática para los que se aprendieron el versículo de memoria. Pero ¿qué aprendí en la lección? Mira hoy mismo me hice la pregunta, nosotros le estamos dedicando 1 hora completa a cada día de la lección. Y más, ni siquiera a la lección, a cada día. O sea, son por lo menos 7 horas a la semana que le dedicamos a la lección de escuela sabática. A una sola lección. Estamos haciendo exactamente lo mismo con los libros de Elena G. de White. Ay, hermano Moreno, usted es estudiante de cierta gente. Sí, 2 veces. Pregúntame qué aprendí. Pero ahora, en el método Conéctate a Jesús, estamos estudiando 7 libros de Elena G. de White, 1 página por clase. 1 página por clase. Cada clase es 1 página. La página tiene de 2 a 4 párrafos. Y como el caso de hoy, por ejemplo, en Profetas y Reyes, el capítulo 1, la página 17, tiene 4 párrafos. Y en la lección de hoy, solo pudimos estudiar el primer párrafo. Nadie nos está correteando, hermana Magali. Así es. Usted, mire, que yo le escribo y la llamo porque usted es parte activa de esto. Usted traiga sus comentarios, lo que el Espíritu le indicó, usted tráigalo, si quiere traerlo escrito, si quiere traerlo grabado, pero no se preocupe que usted tiene su media hora para hablar. No se apure ni deje que el tiempo la presione, porque mire, yo tengo ahora mismo 66 jóvenes conectados. Y llueva, trueno, relampaguee. 69 dice ahora. Llueva, trueno, relampaguee, ellos están ahí. Amén, amén. Tengo 89 preguntas que responder. Wow. Ahora son 75. Y yo no sé ni quiénes son, ni a dónde viven, ni nada por el estilo, pero ellos están allí haciendo preguntas, están allí buscando información. Y eso sí tengo entendido que la mayoría de ellos ni siquiera están en Panamá. Así, y si fuera uno solo que se conectara, como me ocurre en Instagram. En Instagram se conecta 1. En Twitter se conecta 1. En Facebook se conectan 3. En YouTube se conectan 2. No importa cuántos se conecten. Nosotros vamos a dar la clase siempre igual. Amén. Sin apuro, sin presión de tiempo. Porque yo le digo la verdad, en verdad, hermana, cuando yo estoy predicando y que
y que me apaguen el micrófono porque ya llegó las 12. Eso, los hermanos cuando son las 12 se empiezan a levantarse y empiezan a, como quien dice, la otra deja caer la cartera, el otro deja caer la Biblia, en fin, porque ya es tiempo, ya se acabó el tiempo. En este espacio no hay tiempo. Amén. Aquí nadie la va a cortar a usted ni a nadie que quiera hablar por cuestión de tiempo. Salvo los días que tenemos que ir a trabajar, bueno, entonces tenemos que, le avisamos que, bueno, hoy va a ser corto, pero seguimos mañana. Así que no se prive de decir lo que el Espíritu Santo le dice que diga por cuestión de tiempo. Amén, amén, ok. Ni usted ni nadie que nos esté escuchando y quiera participar de manera directa en la plataforma Zoom. La invitación yo la pongo en mi estado. Allí está al alcance de todo. El mismo link, es el mismo link para todas las reuniones. Así que, gloria a Dios. Hermana Magali nos regala la oración final. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, muy agradecida, Señor, por este maravilloso día que usted se ha dignado regalarnos aún que no los merezcamos. Agradecida, Señor, por esta capacitación que a través de Conéctate a Jesús nos das diariamente de tu palabra y de la cartilla y de los otros segmentos, mi Señor, de los libros de profecía. Te agradecemos por cada uno de los amigos de las diferentes redes sociales que se conectan diariamente para recibir esa instrucción directamente de usted, Señor, a través de sus Espíritus Santos. Te agradecemos, buen Dios, la lección del día de hoy. Como siempre, muy interesante el estudio del libro de Efesios. Somos la iglesia del Dios vivo. Agradecida, Señor, por todo lo que a través de esta cartilla en este trimestre nos ha enseñado. Estamos ya en la recta final, pero que no quede como un estudio más, sino que realmente los cambios se puedan ver en nuestras vidas, que realmente individualmente cada uno de nosotros podamos hacer esos cambios pertinentes a través del Espíritu Santo, que como miembros de iglesia podamos hacer los cambios y que nuestra iglesia sea realmente un pedacito del cielo, que nuestra iglesia sea realmente que esté organizada de la manera en que usted deseaba para que podamos hacer la obra de traer más almas a los pies de Cristo Jesús. Que ya dejemos las diferencias entre nosotros y que nuestro norte, que nuestro objetivo sea el de traer almas a los pies tuyos, Señor. En tus manos de amor queremos colocar esta programación. En tus manos de amor colocamos al hermano José, a la hermana Rosita, para que esta capacitación pueda seguir y que, Señor, tu amor, tu misericordia siempre esté con cada uno de nosotros. Te agradecemos de donde nos sacaste y en el sitial donde nos ha colocado a cada uno de nosotros. Bendice grandemente a los jóvenes que aquí están conectados. Bendice grandemente a cada uno de los hermanos, hombres y mujeres alrededor del mundo. Que podamos estar aquí nuevamente mañana, no en un estudio más, sino en la capacitación, mi Señor, para dar un paso más hacia la Canaán celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia en Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Les recordamos que al que el Señor llama, Capacita. Capacita. Al que envía, Acompaña. siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Déjame repetirlo a ver. Todos juntos. Rumbo al cielo. ¿Verdad? Amén. Amén, amén, amén. Oiga, hermana Magali. Diga. No se vaya. Voy a cerrar la transmisión, pero quédese ahí que tengo dos preguntas de acá, personales acá de la organización para
Araceli, déjeme cerrar la transmisión. Ok. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermana en Cristo, de sus hermanos en Cristo, Rosita de Moreno, Magali de Martínez y José Moreno. Les deseamos que pasen un feliz día. Bendiciones.